Robert anunció que ya no era más el marido de Pampita. Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación. Molesta con el mensaje de su ex marido, Pampita publicó en Instagram una serie de capturas de su WhatsApp en donde se leen: te amo, mi amor, estás hermosa, sos mi vida, los extraño muchísimo. Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. Hasta el momento no se sabe qué vio Pampita o qué le mostraron a la modelo. Siguen sumando denuncias contra Roberto García Moritán, lo que tiene que ver con los empleados y los contratos designados a partir de su designación como funcionario en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A cuánto llegamos? Mira, me hace acordar de la zona norte, cuando yo era chiquito me tomaba el 706 para ir a la escuela. Bueno, a 706 empleados. Hagan su trabajo. Nuestro trabajo Hagan su trabajo. Lo hacemos. Hagan su trabajo. Lo hacemos. Hagan su trabajo. Lo hacemos. Quiero una persona que esté resolviendo temas hoy. Nosotros Hoy. hacemos nuestro Hoy. trabajo. Os voy a volver todos los días de mi vida y voy a hacer la vida imposible de la forma que sea. No tengo ni idea, pero lo voy a hacer. Lo juro por Dios. Me tienen harto. Pero vos en las acusaciones que le hacen a tu ex marido hoy, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se te pasa por el cuerpo? Que ojalá pidan disculpas todos los que dijeron tantas mentiras estas semanas, pero bueno, eso en la tele no suele pasar. Pero claro, cuando se habla de casos... Él es inocente con que él no es corrupto. Ojalá, como dedicaron tanto tiempo a decir estas cosas, cuando se sepa la verdad, le dediquen el mismo tiempo para aclarar las cosas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa que el ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán, presentó hoy la renuncia a su cargo por razones personales. Caro, ¿esperabas la renuncia de Roberto? ¿Te sorprende? Me estoy enterando por ustedes. Desde Catamarca nos llega una información de las conexiones de García Moritán con un escándalo que hay en esa provincia, para decirlo simplemente, parecido a lo que fue aquella estafa piramidal con criptomonedas que encabezó el legendario Cositorto. Algo parecido, aunque en menor escala, hubo en Catamarca. Y ahí aparece Roberto García Moritán. En un principio, él declaró que él no conocía a esta gente, después se demostró que sí la conocía, después lo denunciaron por falso testimonio. Pero vamos a ir desgranando esta historia y los vínculos de cómo Pampita apareció en actos del gobernador de Catamarca. Ustedes miran que tiene que ver el gobernador de Catamarca con una estafa piramidal. Bueno, ahí está el eslabón perdido, que es el hermano del gobernador vinculado a esta estafa piramidal. Bueno, así es. Vamos, esto es como la batalla naval. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a la batalla naval? Entonces uno decía, bueno, acá debe estar el botecito. Y nosotros fuimos a buscar el botecito. Bueno, García Moritán, una picardía. Pensamos que había posado de influencer para un señor que terminó con una estafa. Cuando entramos y empezamos a preguntar en Catamarca, nos encontramos que el botecito era un acorazado, donde iba de Moritán a 400 millones de dólares choreado, de plata de ministerios puesta en esa estafa piramidal con la excusa de que la iban a timbiar y la iban a multiplicar, con el hermano del gobernador, con la fundación del gobernador y del hermano del gobernador poniendo plata en la financiera, o recibiendo plata, ya me perdí. Y por último, con un ministro del propio gobernador, Jalil Muerto, con un caso que llamó mucho la atención, que decían, la primera hipótesis no se cayó. Sí. Y después se vio que no se había caído, que lo habían molido a trompadas a un gobernador. Y sin embargo nunca se supo nada. ¿A usted le parece que matan a un gobernador en un lugar relativamente pequeño, como es Catamarca, y no van a detener? Eso es un crimen mafioso. Pero vamos por parte en esta historia que arranca con Moritán mintiendo y termina con un ministro muerto. Sí, a ver, es una trama verdaderamente sórdida. Les pido que presten atención para poder explicárselas bien, porque hicimos una línea de tiempo. Finalmente lo que va a pasar es que Pampita va a tener que declarar en esta causa respecto al por qué mintió y si eso si el juez se despierta. Bueno, vamos a ver. A ver, Edgar Ademar Bacchiani. Que era un rockstar. Después ahí nos enteramos que era un rockstar. ¿Viste que hablábamos de los traders, de los caputos de la vida? Bueno, es como un cositorto, al mismo tiempo explotando su negocio en la pandemia, donde la gente no sabía qué hacer y decía, ah, mirá lo que me están ofreciendo. Me están ofreciendo 20% en dólares de intereses por mes. Mucha gente le creyó e increíblemente parece que también han convencido a los políticos. A los políticos en cargos públicos. Y eso lo diferencia del caso Cositorto. Sí. Porque Cositorto le juntaba la cabeza a la gente que tenía guita negra. Estos, acá lo que pasó es que hay
municipios y ministerios y funcionarios que dijeron, che, tenemos esta guita en un banco, la ponemos acá y después no vuelve y nosotros nos quedamos con la diferencia. Total, la guita volvió a volver, pero la guita no volvió. Y fíjate cómo se presentaba este rey, este dios del trader. Míralo. Aquí estamos con el doctor Retamoso y Pucho. ¡Vamos, los Rolling Stones! Saluda a Pucho, el vivo, ahí está. Doctor Morla. Rock and roll. Qué lujo, boludo. Lo sé tú, vamos, lo sé tú. Estamos encima del escenario, ¿no? Acá, ahí. Tremendo. De donde arranca Wicca hasta Avenida Ocampo, me pertenece. Así que imagínense las cosas que puedo llegar a hacer acá en esta montaña. Podemos hacer de... Bueno, eran días de glamour, de mucho dinero que llegaba. ¿Quieren recitar los Stones en serio? ¿Eso? Bueno, a ver, esta gente se muestra habitualmente con autos, yendo y gastando mucho dinero. Así logran la verosimilitud para que la gente le ponga guita. Ahora, sí, ¿alguien le podía poner plata a este payaso? Mirá, ahora te lo muestro. Esperá, vamos por parte. Edgar Ademar Bacchiani, que había construido, había armado Ademar Capitals SRL. Estamos hablando, no está muy claro cuál es el monto de la estafa, que es una defraudación y cuando compete a la provincia de Catamarca empieza a convertirse en un desfalco. A ver, 500 millones de dólares se habla. Habían empezado por 50 millones, llegaron a 550. Bueno, estamos en ese monto y varias sí, porque provincias hay cientos de damnificados. Ahí está, mira, fíjate cómo se presentaba, cómo mostraba que acababa de comprar esto, que se manejaba, que vos haciendo negocios con él te ibas a comprar una Ferrari. Es lo mismo, similar a lo de Cositorto, y entraron, mucha gente entraba. Eran tiempos felices. En la situación de la pandemia había logrado este hombre poder captar muchos ahorros. A ver, vamos a otra placa. Fíjate esto que es interesante, que es una línea de tiempo y acá empieza a aparecer la provincia de Catamarca, donde se termina de alguna manera afincando, en donde también, por ejemplo, en un CGP terminaba teniendo una oficina este hombre. Vayamos a la línea de tiempo. 2018 a 2021 todo parecía maravilloso. Marzo del 2018 a marzo del 2021... Ajá, o sea, durante 3 años recibió guita. Recibió guita. ¿Y qué separamos acá? Fíjate vos lo que nos llamó la atención y esto está en la causa. Hay una fundación, que es la Fundación José Guido Jalil, que es por el padre del gobernador, que tiene 7 hermanos. Atención con los hermanos. Se comprobó que fueron reintegrados a las cuentas de la fundación, parecido a, viste, la fundación también del marido de Pampita. Sí, siempre que aparece una fundación, macho, metés la mano en el bolsillo porque te... Aparece la fundación, está recibiendo 117 millones de pesos por lo menos de devolución. Eran tiempos felices. Pero Ademar le manda plata, 117 millones a la fundación de los hermanos Jalil. Supuestamente una fundación sin fines de lucro que increíblemente deposita dinero para hacerse del 20% en dólares mensuales en Ademar Capital. Entonces le devuelven algo le devuelven, te empiezan a devolver los intereses. Es el kit de la cuestión. O sea que esto era supuestamente el retorno de una inversión. Ese es retorno de una inversión. O así el pago de un seguro de impunidad. No. Es el retorno de una inversión. Bien. Y en este tiempo la gente va poniendo y cuando vos pedís cobrar los intereses te los dan. ¿Por qué? Porque hay un montón que ponen. ¿Qué se descubrió? Que la Fundación José Guido Jalil también ponía dinero. Pero no solo eso. También vamos a descubrir, y esto lo descubrió un ministro de Desarrollo Social que terminó asesinado, descubre que su ministerio también llevaba dinero a Ademar Capital, que venía de la Nación, para hacerse del interés y después volver con la guita. Exactamente, y se quedaban con eso. Fíjate cómo sigue la cosa. Estamos en marzo del 2021, hasta ahí empiezan los problemas. ¿Qué pasa? Estaba todo tan maravilloso que lo vas a ver bailar de esta manera a Ademar junto al hermano del gobernador. Fíjate, este es el hermano del gobernador, el dueño de Ademar Capital, bailando junto a su socio. Haciendo la gallina de Mick Jagger, mirá. Sí, ahí está Andrés Jalil, uno de los 7 hermanos del gobernador. ¿Y que está al lado es el hermano del gobernador? Sí, pero no solo esto, Rolando. Mirá qué bien iban los negocios, que el hermano del gobernador se convierte en el padrino del hijo de este hombre que hoy está detenido en Catamarca. El hermano del gobernador Jalil. Sí. Ahora, esto no termina acá.
Porque fíjate Está vos bien, qué llamativo. y hacían la gallinita de Mick Jagger. Fíjate qué llamativo, Roló. Todo estaba bien hasta marzo. Sin embargo, en septiembre de 2021, el gobernador Raúl Jalil, hermano de Andrés, el de la fundación que recibía los intereses, este que le dicen el tronco, evidentemente se empezaron a dar cuenta, junto a Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, que la gente que había puesto plata en este sistema no estaba recibiendo lo que le iban habían a hacer dicho. el pagadios. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Avisan. El Banco Central empieza a investigar y, por supuesto, aseguran que no puede operar. Claro. Porque Lo mismo pasó con Cositorto. Lo mismo. Fíjate, mientras tanto, el hombre se sentía fuerte. Y escuchá cómo hablaba del blindaje político y jurídico que tenía en Catamarca. Escuchá. Escucha, ya está, lo resolvemos acá en Catamarca. Me están pidiendo acá el gobierno de la justicia, ¿no? Hemos conseguido blindaje. Se juntaron todos, poder político y judicial, a bancarnos a muerte. Bien, a ver. Esto puede ser una expresión de deseos. Bueno, en principio se ve que tenía la venia. O pasó el blindaje político. Ahora lo vamos a discutir con el abogado. Vamos a discutirlo. De ¿Qué la pasa víctima. acá? Se dan cuenta en medio de toda esta cuestión, evidentemente el gobierno ya sabía, y termina desplazando al ministro de Desarrollo Social y traen a este hombre, que es Juan Carlos Rojas, de las huestes de Barrio Nuevo. Porque era el secretario de la filial de Catamarca de la UTGRA. Se mete en el gobierno, un tipo honesto, y empieza a trabajar. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra que tenía un agujero de guita que no sabía de dónde era, y descubre el fraude, al punto de que viaja a Buenos Aires. Además, ten en cuenta esto, el día que asume este hombre, el gobernador le dice a los medios de comunicación que cualquier funcionario relacionado con Ademar Capital iba a estar fuera del gobierno. Hasta ahí eran todos anuncios bárbaros. Este hombre descubre, viene a Buenos Aires a rogar por el dinero porque no se lo daban, porque la plata no se había enviado a ningún lado, porque se la fumó Ademar Capital. ¿Y qué es lo que le va a pasar a este hombre que viene a Buenos Aires? Aparece muerto. Vamos a la otra, porque acá está la declaración de la secretaria que te explica por qué pudo haber sido asesinado este hombre. Y te vas a dar cuenta la conexión a partir de que el ministro encuentra un desfalco en su ministerio y viene a Buenos Aires a reclamar el dinero, evidentemente explicando algo de lo que pasó. Y yo me acuerdo que primero dijeron que era un accidente, después imputaron a la empleada doméstica. Tal cual, pero no solo eso. Primero dijeron que es un accidente. Sospechaban de los hijos. Un accidente, una muerte natural. A los 2 días ya la autopsia realmente revela que le dieron un golpe violento en la nuca y que antes había sido torturado. Fue imputado en la empleada doméstica y se sospechaba y se empezaba a decir que era un crimen pasional. Por supuesto, nadie de la familia lo pensaba y empezaron a descubrir que todo había sido un crimen. ¿Qué es lo que declara la secretaria de Rojas, a quien llamaban Rojita? Fíjate esto que es muy importante. Silvina Gordillo declara que con respecto al Ministerio de Desarrollo Social, puedo decir que había 2 deudas de la gestión anterior a Rojas, correspondiente a Maximiliano Rivera, donde estas deudas correspondían a la Secretaría de Familia y la otra, el Banco de Herramientas, las cuales eran millonarias, no pudiendo en este momento recordar el monto. Esta deuda se cree... Pero era mucha plata. Esta deuda se cree en el agujero... Que había terminado, que habían desviado la guita de Ademar Capital. Que habían desviado a un tipo que le ofrecía los microestadios para sus presentaciones y todo tipo de cosas. En el momento que Rojas era ministro, se encontraba a cargo de la distribución de bolsones y otros elementos, tanto los comedores como los hogares. Bueno, entonces, acá ahora entrevistaste a gente. Claro, hablé con los hijos, porque ahora los sospechosos son los hijos. ¿Por qué? Porque la justicia les dijo, vayan a sus casas y encontraron todo un reguero de sangre. Lo limpiaron. Claro. Y por eso ahora sospechan de ellos. No están mirando esto. Están sospechando de los hijos. Hablamos con ellos en exclusivo. Mirá. Que no se desmayó, no tuvo un infarto. Papá fue brutalmente golpeado. Natalia Fernando Rojas, ¿qué es lo que ustedes observan vincula el crimen de tu padre, Juan Carlos Rojas, exministro de Desarrollo de la provincia de Catamarca, con la estafa piramidal de Ademar Capital SRL? Mi papá
ingresa a este Ministerio de Desarrollo Social con un hueco muy grande de una deuda, 2 deudas, perdón. Y esa deuda nosotros sospechamos que tiene que ver con plata que era girada de la nación para desarrollo social, para usarlo en un fin común, y que no llegaba a ese fin, sino que se desviaba hacia la financiera que estaba de moda en Catamarca, la financiera Ademar Capital, donde no solo hay sospecha de que en el Ministerio de Desarrollo Social de la gestión anterior a mi papá se giró millones y millones a esa financiera, sino también a funcionarios y a intendentes de esa época, ¿sí? ¿En qué año ingresa tu padre como funcionario del gobierno de Catamarca? En el 2022. ¿Y ustedes tienen la sospecha sobre alguien en particular o directamente sobre el gobierno catamarqueño? Nosotros no sabemos quién mató a mi papá. Sospechamos que tiene que ver algo con el ministerio, por esa deuda grande, por las cosas que estaba mi papá tratando de descubrir. Natalia, ¿cómo es que quisieron hacer pasar como una muerte natural el crimen de tu padre? Y eso desde un primer momento. De hecho, cuando yo me dirijo a la morgue judicial, me dicen que fue por un trauma con hematoma subdural. No me dijeron que fue por un homicidio específicamente. Y finalmente terminan descubriendo que a tu padre lo habían matado de un golpe en la nuca después de haber sido torturado. Exactamente. El faltante de dinero creo que es la causa principal por la cual mi papá lo lleva a esto. Y no... A ver, él había 2 expedientes que no quería firmar, porque esas deudas eran millonarias, y él era una persona muy prolija, y no quería quedar manchado en una situación de corrupción. ¿Vos identificás al hermano del gobernador Andrés Jalil como parte de esta trama? Todo lo que nosotros vemos y sospechamos son los que están sonando en las noticias, en los diarios y en los medios televisivos. Bueno, pero ustedes han visto bailando a Ademar junto a Andrés Jalil, que además es padrino de su hijo. Sí, eso sucedió. Hay varios videos de eso que circularon acá en la provincia cuando estaba en su mayor auge esta financiera. En las últimas horas se comenzó a vincular al propio Roberto Moritán en una situación de falso testimonio respecto a si conocía o no a la gente de Ademar Capital. ¿Por qué pensás que este hombre quiso intentar desconocer que había realizado inversiones o extraído dinero de esta organización, incluso cuando aparece un documento que certifica que fue quien recibió 17 millones de pesos en su cuenta? Y mire, ese vínculo para mí que lo negó por cuestiones de compromisos, pero acá hay un informe de la UIF que dice lo contrario a lo que él declaró, y creo que hay que tomarse muy en serio ese informe. Existió ese movimiento y hay una relación que los une. Nos mintieron desde el primer momento, y esto de evitar investigar justamente en lo que es Ministerio de Desarrollo Social, constantemente escapan de investigar en ese sector, y esto de siempre querer involucrar a la familia. Y con eso evitamos mirar el lado que realmente fue el motivo de la muerte de mi papá.